Los invitamos a ser parte de esta sesión de experiencias, tratamientos y recomendaciones frente al comportamiento de virus como el rotavirus, el Zika, el chikungunya y el SARS-CoV-2, con la participación del médico Carlos Guerrero, magíster en genética, doctor en bioquímica y en biología molecular, profesor investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Queremos conocer un poco más sobre el doctor Guerrero y su amplia experiencia. ¿Puede por favor compartirnos un poco sobre quién es usted? Yo soy médico, tengo una maestría en farmacología, una maestría en genética y un doctorado en bioquímica de la Universidad Autónoma de México. Coordino el Laboratorio de Biología Molecular de Virus de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional desde el año 2000 y trabajo en virus desde 1993. Soy profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. ¿En qué año empezó a estudiar virus y cuál específicamente? Empecé a estudiar virus desde 1993, el rotavirus, que es el virus de la gastroenteritis infantil. Luego profundicé mis estudios de rotavirus durante el doctorado en la Universidad Autónoma de México. ¿Cuáles fueron los aportes al conocimiento que usted hizo en esa área? Bueno, mis aportes fueron haber descubierto algunos receptores que están relacionados con la entrada del virus a la célula, específicamente una proteína denominada proteína disulfurisomerasa PDI, una proteína de choque térmico y una integrina beta 3. ¿Cuál hallazgo cree que tuvo mayor impacto para generar una línea de investigación en la Universidad Nacional de Colombia y qué estrategia utilizó? Bueno, para mí el de mayor impacto fue haber descubierto la proteína disulfurisomerasa como receptora, porque es una proteína que rompe y forma puentes de azufre en otras proteínas o en las proteínas de los virus, y eso le permite al virus tener los cambios conformacionales que requieren sus proteínas para poder entrar en contacto con los receptores celulares y poder ingresar dentro de las células. Esta proteína se caracteriza por tener puentes de azufre. Nosotros inicialmente consideramos que al utilizar reactivos que se unieran a esos puentes de azufre la inactivaban, y por eso esa razón era que se inhibía la entrada de los rotavirus a la célula. Por esa razón decidimos explorar más de 100 fármacos que tuvieran la característica de tener grupos de azufre o no tenerlos como control. Dentro de eso estaba la N-acetilcisteína. La sorpresa que nos encontramos es que no tenían los fármacos que inhibían la infección de los rotavirus, no tenían nada que ver con los grupos de azufre. Encontramos 3 grupos, uno que inhibía una vía proinflamatoria conocida como NF-κB, cuyos fármacos son más conocidos son como desinflamantes tipo dexametasona, diclofenaco, ibuprofeno y muchos otros. Y otra vía era antioxidantes, como la N-acetilcisteína y la vitamina C. Otro grupo fueron los estimuladores de una vía que es antiinflamatoria, conocida como PPAR-gamma. Dentro de estos están los fármacos que se utilizan para la diabetes. Entonces fueron 3 grupos claramente distintos y que no tenían nada que ver con que tuviesen o no grupos de azufre. Respecto a cómo se comporta el rotavirus durante la infección, ¿qué estrategias utilizó para analizar que los 3 grupos de fármacos que usted menciona estaban relacionados entre sí? Bueno, inicialmente fue una sorpresa que fueran 3 grupos y que como fármaco no tenían ninguna relación. Entonces pensamos que la relación era en dónde actuaban los fármacos, o sea, la relación entre la vía proinflamatoria, la vía oxidativa, dado que la N-acetilcisteína era un antioxidante, y estimular las vías antiinflamatorias de la vía de las PPAR-gamas. Entonces lo que nosotros hicimos fue básicamente estudiar vía por vía, o sea, grupo de fármacos por grupo de fármacos, y nos dimos cuenta que al inhibir la vía NF-κB utilizando los desinflamantes, disminuía la cantidad de virus
que se producían por célula. Igualmente, cuando utilizábamos antioxidantes, encontramos que era el más potente y el que más inhibía la producción de virus en la célula, y igualmente sucedía al estimular la vía que es antiinflamatoria de PPAR gamma con fármacos, por ejemplo, como vitamina A, o sea, ácido retinoico, agonistas de ácidos grasos como DHA, EPA, igualmente fármacos que se utilizan para la diabetes y que se sabe que se unen a estas vías, también disminuía el número de partículas virales por célula. ¿Hubo diferencias en cuanto a capacidad de disminuir la infección del rotavirus entre estos tres grupos de fármacos en células y en animales? Hicimos los ensayos en células, después en ratones, y también hicimos algunos estudios piloto en niños. Lo que nosotros nos encontramos es que el más potente era inhibir la vía oxidativa, es decir, utilizar N-acetilcisteína. Le seguían los antiinflamatorios. Sin embargo, los antioxidantes también tenía capacidad inhibitoria de la vitamina C, pero no era tan poderosa como la N-acetilcisteína. Los antiinflamatorios variaba dependiendo de la cepa de virus que nosotros utilizáramos, pero todos eran, digamos, seguía después de la N-acetilcisteína, y los agonistas de PPAR gamma también eran paralelos en potencia a los antiinflamatorios. ¿Por qué razón pensó que el conocimiento adquirido en rotavirus se podía aplicar a otros virus RNA como el Zika y con el chikungunya? Inicialmente nos causó sorpresa y no sabíamos qué relación había entre la vía inflamatoria, generar especies reactivas de oxígeno, y la vía antiinflamatoria de PPAR gamma. Posteriormente nos dimos cuenta que ya otros investigadores habían descubierto que los virus RNAs, para poder ingresar a la célula y serle traducido su RNA a proteínas, requieren por obligación una maquinaria especial que solamente se expresa cuando la célula está en estrés. Y uno de los principales mecanismos para generar estrés es el mecanismo oxidativo. Entonces, muchos virus RNA, incluyendo el rotavirus, lo que hace una vez ingresa a la célula es inmediatamente activar mecanismos oxidativos para poder que se exprese la maquinaria que va a leer su RNA y puede traducir las proteínas y puede ensamblar y generar nuevos viriones. Entonces, al hacer esto por obligación los virus RNA y generar las especies reactivas, esto estimula, o lo hace también paralelamente, estimular la vía proinflamatoria de NF-κB, y a la vez paralelamente tiene que inhibir la vía antiinflamatoria de PPAR gamma. Entonces nosotros lo que descubrimos es que esto estaba publicado para muchos virus RNA, incluyendo Zika, chikungunya, coronavirus, incluyendo el SARS, el MERS, incluyendo el VIH, el dengue, el ébola, y muchos otros virus RNA hacen exactamente el mismo mecanismo. Por obligación deben generar especies reactivas de oxígeno para poder ser traducido su RNA a proteínas. Entonces, cuando llegó el Zika y el chikungunya, vimos la posibilidad de que si tenía el mismo mecanismo que rotavirus, pues podíamos utilizar los mismos fármacos que ya habíamos utilizado en animales, y en pacientes para rotavirus podíamos utilizarlo para Zika y chikungunya, y resultó que efectivamente disminuía la fuerza de la infección en estos pacientes. ¿Cómo empezó a aplicar ese conocimiento adquirido con rotavirus, Zika y chikungunya a los pacientes afectados por el virus SARS-CoV-2 en esta pandemia? Países como el nuestro, que no tienen un buen desarrollo científico y tecnológico y que no tenemos recursos para tener suficientes UCIs y tener disponibilidades que tienen los países desarrollados, pues obviamente la primera preocupación es primero en mí, y segundo en mi familia, y tercero en la población. ¿En qué medida podíamos ayudar? Entonces, ya con el conocimiento y con la experiencia que habíamos tenido con Zika y chikungunya y con rotavirus, y al leer la literatura sobre los coronavirus, me di cuenta que
tienen exactamente el mismo mecanismo, todos de inducir mecanismos oxidativos para poder ser traducidos su RNA a proteínas, y entonces lo que me dije esa es la salvación. Utilizar los mismos fármacos que utilicé para rotavirus y para Zika y chikungunya, en este caso para los coronavirus de la epidemia de la COVID-19, y entonces empecé a decirle a mis familiares y yo mismo a utilizar antioxidantes, de entre esos la N-acetilcisteína, que es muy conocida en Colombia como Fluimucil. Entonces empecé a tomarlo y a aconsejarle a los pacientes que lo tomaran como prevención para mantenerse en una condición, digamos, menos oxidativo el cuerpo y darle menos ventajas a los virus. Dado que nosotros también en el laboratorio habíamos descubierto que cuando a la célula se pone en condiciones oxidativas, aumenta mucho más la producción de virus con respecto a las células que no están en esas condiciones oxidativas, y dado que al dar N-acetilcisteína se disminuía la producción de virus, entonces por eso consideré que era importante estar tomando antioxidantes, incluyendo productos, digamos, flavonoides de plantas colombianas. ¿Cuál es el tratamiento que usted propone y por qué cree que es efectivo para ayudar a combatir la infección por SARS-CoV-2? Bueno, el SARS-CoV-2, como muchos virus, tiene un mecanismo complejo, no único. La mayoría de la gente le apuesta solamente a utilizar fármacos que inhiban la entrada del receptor, pero es un error, porque el virus, estos virus RNAs actúan en tres sitios claramente visibles. Mi propuesta es que los fármacos que se deben dar en los tres sitios más visibles que activa el virus. O sea, la vía inflamatoria hay que inhibirla utilizando antiinflamatorios. Hay que inhibir el mecanismo oxidativo, que es el que más fuerza tiene de los tres. Y mi propuesta es con un fármaco muy conocido como es la N-acetilcisteína, incluyendo también, por supuesto, que ayudan la vitamina C. Y estimular la vía antiinflamatoria con fármacos que activen PPR gamma, como los fibratos, como los ácidos grasos DHA-EPA de 22 carbonos, como el ácido retinoico, o sea, la vitamina A, incluyendo también vitamina D y vitamina E, y que se deben utilizar fármacos que actúen en esos tres sitios. Un solo fármaco que actúe en un solo sitio no es suficiente. Esa es mi propuesta de tratamiento. ¿Por qué la N-acetilcisteína puede ser una molécula eficaz para el manejo del SARS-CoV-2? Bueno, la N-acetilcisteína, que en Colombia es muy conocida como Fluimucil y en el mundo, es muy útil porque es una molécula que se puede utilizar en altas dosis, no presentan ningún peligro tóxico, se pueden llegar a utilizar hasta 32 gramos vía oral, vía endovenosa se puede utilizar en menor cantidad porque es más eficiente. Y porque el mecanismo oxidativo es el de los tres puntos que el virus estimula o inhibe, es el principal. O sea, al inhibir la vía que genera mecanismos oxidativos, también se disminuye el antiinflamatorio, que es el de la vía NF-κB. Y si se dan los dos, el antiinflamatorio más N-acetilcisteína, y de esa manera también se potencia con los fármacos que estimulan la vía antiinflamatoria, tiene un efecto poderosísimo. Entonces, mi recomendación es utilizar como central la N-acetilcisteína, pero no como el único, sino que también acompañado de los otros medicamentos. ¿Cuál es la dosis que usted, desde su experiencia, recomienda actualmente de N-acetilcisteína para antes, durante y después de la enfermedad? Bueno, yo clasifico los pacientes de acuerdo al estado en que se encuentran clínicamente, como severos, medios o leves. Cuando son pacientes con una condición severa, que consultan porque ya tienen una infección plena y que llevan más de 7 días de infectados, que están con una baja saturación por debajo de 80, yo he empezado hasta 1200 miligramos de Fluimucil cada hora por 12 horas y luego paso a cada 1200 a cada 2 horas.
Cuando el paciente ya está estable y ya no tiene disnea y está estabilizado, le puedo empezar a bajar a cada 3 horas 1200 o a cada 4 horas o cada 6 horas de manera progresiva día a día, dependiendo de cómo evolucione el paciente. En algunos pacientes que los considero yo en estado medio de gravedad, puedo empezar cada 3 horas o cada 4 horas 1200 miligramos, y nuevamente el tiempo depende de la respuesta del paciente y voy descendiendo lentamente en la medida de los días hasta durarlo con los 15 días de tratamiento, cuando ya el sistema inmunológico se ha desarrollado pleno contra el virus. Entonces, en ese momento considero que, y lo que está reportado es que más o menos el proceso inflamatorio dura 3 meses, luego entonces el paciente, a pesar de que ya esté bien, esté activo, le recomiendo 600 miligramos cada 12 horas durante 3 meses. ¿Cuál es la conclusión de su experiencia con SARS-CoV-2 y cuál es su recomendación final? Yo lo que recomiendo es a toda la población colombiana, a mis colegas médicos, es que utilicen estos fármacos, siendo central la molécula, el Flimucil, en las dosis en que recomendé, y que sí hay tratamiento para las infecciones virales. Lo que sí es difícil es cuando ya el paciente hace septicemia viral, porque en la septicemia viral pasa lo que pasa con las septicemias bacterianas, dependen más del paciente que realmente de los antibióticos. No porque los antibióticos no sirvan, sino igual no porque en este caso los medicamentos como la N-acetilcisteína no sirvan, sino porque ya hemos dejado pasar a una condición en la cual están afectados múltiples sistemas y ya pues cualquier fármaco es difícil que lo saque. De modo pues que este tratamiento que recomiendo es muy importante antes de que el paciente se deteriore. O sea, sí hay tratamiento para los virus y se debe de empezar lo más pronto posible una vez el paciente ya tiene síntomas plenos y está diagnosticado como con COVID-19.